Perfecto. Bueno, antes que todo, comentarles que el seminario está siendo grabado desde este minuto y, por supuesto, cualquier detalle, cualquier cosa que deseen repasar, algún comentario, algún tips que se puedan llegar a perder o que lo quieran repasar, lo van a poder encontrar, por supuesto, en nuestro canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica para que esté disponible cuando ustedes lo deseen. Em, Me gustaría ver si es que alguien quiere comenzar con alguna pregunta. Creo que va a ser esta la dinámica. Comencemos con algunas preguntas por parte de ustedes, ya sea escrita o si lo desean hacer con el micrófono para que todos lo escuchen. Recordando, por supuesto, que no existen preguntas malas, buenas, etcétera. No, aquí todas las preguntas van a ser válidas. Por lo que vamos a ver si tenemos alguna consulta para partir este seminario, por supuesto, y así ir encauzando la conversación y ir detallando algunas cosas que creo yo que son importantes de considerar en el día a día. No sé si alguien estará tipeando ya o dejando su consulta. Bueno, por el minuto no tenemos ninguna. Pero vamos a comentar un poco, les voy a comentar mi rutina diaria de trading. Vamos a ver si podemos también, si no tenemos problemas con la cámara y que genera a lo mejor alguna lentitud, por supuesto, en la transmisión de este seminario, la vamos a intentar mantener durante toda la transmisión. Mira, aquí ya tenemos una pregunta. ¿Cuál es el mejor horario para hacer trading? Nos pregunta José. Nos pregunta José. Vamos a ver. A ver, hemos, creo que, no, con ustedes no lo he compartido, ya ustedes ya saben, o la mayoría de ustedes ya saben, comenzamos con Admiral Markets, o me uní a la familia Admiral Markets recién ahora el 1 de diciembre de este año. Me invitaron a participar, por supuesto, del proyecto, de crecer, por supuesto, la marca no tan solo en Chile, sino que en Latinoamérica. Y no he tenido aparentemente la oportunidad de comentarles un poco en el trading las cosas que son relevantes y por eso que hemos generado entonces esta instancia. Con respecto a la pregunta de José, que cuál es el mejor horario para hacer trading, siempre vamos a hacer analogías muy básicas con el fin de que lo podamos entender y digerir de la mejor forma posible. Entonces, el mejor horario para hacer trading creo que no lo existe. Muchas veces se puede acomodar o adecuar finalmente al tipo de trading que cada uno haga. Ya que, por ejemplo, en mi caso personal, no hay un horario definido, considerando que mi tipo de operar en el mercado se basa mucho más en eventos fundamentales importantes, macroeconómicos, seguir tendencias macroeconómicas que el mercado esté dictaminando. Por lo que, evidentemente, no tengo un horario definido como para poder operar o estar 100% en el computador, estar atento a lo que está pasando. Evidentemente que hay horarios en los cuales debemos estar mucho más pendientes por las noticias que el mercado conlleva, que nos va presentando. Y de esta forma es donde creo que el mercado más importante o el horario más importante es el horario americano. Pero tiene algunos detalles también a considerar. Por ejemplo, vamos a hablar de una fiesta en la cual somos partícipes nosotros, todos nosotros somos partícipes, y vamos a considerar probablemente de que yo voy a esta fiesta, me invitan a una fiesta, y consideremos también lo siguiente: yo soy un tipo promedio, no soy un tipo ni agraciado físicamente, tampoco tengo muchas habilidades verbales como para poder obviamente sacar a bailar a una mujer en la fiesta o de entablar conversaciones, relaciones. Por lo tanto, no tengo todas las de ganar frente a lo mejor a alguien que pueda ser muy agraciado físicamente, que tenga el don de la palabra tal vez de otra forma también, y por lo tanto que tenga mayores chances de llamar la atención de alguien eventualmente. Esto obviamente hablando en términos generales. Por lo que cuando me veo en esta situación, yo un tipo promedio frente a un guapo, por decirlo de alguna forma, puede sonar chistoso, pero podemos decirlo de alguna forma.
si yo sé que la fiesta empieza a eso de las 10 de la noche, una fiesta media, o los primeros invitados comienzan a llegar a las 10 de la noche y comienza a haber ya un movimiento, 10 11 de la noche, y yo sé que a eso de las 1 de la mañana, 12:30 de la noche, llegan los guapos, que ya llega este grupo de tipos más agraciados finalmente. Entonces tengo un lapsus de tiempo en el cual de las 11 de la noche que yo llego a la fiesta hasta las 12:30, 1 de la mañana, tengo un lapsus en el cual estoy finalmente ahí dispuesto o disponible para el mercado, para poder hacer algunas cosas y por supuesto para poder enfrentar conversaciones y tener alguna chance de sacar a bailar a alguien. Por lo que cuando llegan los guapos, prácticamente mis chances se van a ver reducidas en su totalidad y se va a complicar por supuesto la situación. Entonces yo aprovecho este horario. ¿Y cómo lo podemos llevar esto a los horarios del mercado? Podemos hacer la relación en cuanto a los volúmenes transados, y lo que significa también en términos macroeconómicos, cuáles son los reales impactos. Entonces vamos a calificar a los guapos como los americanos, como Wall Street finalmente, como los gringos, y los menos agraciados va a ser el mercado asiático y el mercado europeo. Recordando que la analogía busca finalmente entender cuáles son los volúmenes de transacción y las noticias que también impactan al mercado, pensando que también Estados Unidos, como la primera economía del mundo, es la primera ficha del dominó que finalmente mueve el tablero. O sea, el efecto dominó que se produce es todo a raíz de Estados Unidos y de Wall Street puntualmente. Entonces, cuando yo hago esta analogía, ¿desde dónde me aparece, dónde mejores chances tengo yo para poder operar en el mercado? De tener un mercado mucho más tranquilo, que si bien conoce noticias importantes, que tiene también un volumen considerable, que se puede mover el mercado, presenta variaciones importantes o al menos desplazamientos que pueden ser interesantes, puede ser el horario europeo. Mientras que cuando nosotros nos adentramos en el horario americano, comenzamos a tener mucha mayor volatilidad, ya está prácticamente el 100% del mercado en juego y los volúmenes, la volatilidad aumenta, por lo tanto que se hace mucho más difícil de poder controlar transacciones y de poder obviamente tener una asertividad en esto, porque la cantidad de participantes aumenta y por lo tanto algunos parámetros se disparan en estos aspectos. Entonces, uno tiende a decir que los horarios europeos, o por lo menos en la madrugada de Latinoamérica, puede ser un mejor horario para poder operar y estar considerando transacciones. Y mientras que en Estados Unidos el horario de Wall Street, a eso de las 11:30 de la mañana en Chile, ya dentro de unos 20 minutos más, 15 minutos más, se torna en un horario un poco más complejo de poder participar y de poder predecir ciertos movimientos por la volatilidad que conllevan, por supuesto, las cifras macroeconómicas. Entonces, de alguna forma, se hace esa analogía y se entiende cuáles son los mejores horarios. Como yo les decía, yo no tengo un horario definido para poder, o un horario favorito, pero sí estadísticamente me puedo percatar de que todas las transacciones que por lo general llego a tomar, se toman o las llego a considerar entre las 7:30 de la mañana o las 7 de la mañana y hasta un lapso de las 11:30 de la mañana. Por lo general, esos son los horarios en los cuales yo tomo transacciones, muchas de ellas de corto plazo, como también un gran porcentaje son transacciones más de largo plazo, pensando en variaciones importantes, los swings que el mercado pueda proveer en el día a día. Por lo que evidentemente va un poco, y ya para envolver la pregunta que nos hacía José, va a depender un poco de la forma que cada uno opere. Si uno opera en el corto plazo y le gusta estar haciendo scalping, creo que un buen horario puede llegar a ser el horario americano, pero también considerar horarios europeos en donde los movimientos tienden a ser también más limitados y menos volátiles. Mientras que en las sesiones asiáticas uno puede estar pensando cuáles son las primeras variaciones, cómo las noticias del día anterior o del día anterior en Wall Street le comienzan a afectar y cómo los asiáticos comienzan a digerir estas noticias y por supuesto cómo van reflejando estos datos en los instrumentos que nosotros nos competen, ¿no? O sea, ya sean los futuros de Estados Unidos, ya sean las mismas acciones en Asia, las divisas, por supuesto, y eso van a ser ciertos aspectos a ir considerando en la jornada de trading que uno pueda tener. Em,
José nos pregunta, ¿cuáles podrían ser las expectativas con el dinero, con la plata, oro, con la plata y oro tomando en cuenta el nuevo gobierno de Estados Unidos? Estadísticamente, José, em, el gráfico, de hecho, mira, podemos ver lo siguiente. Vamos a ver si es que voy a mostrar el gráfico en la plataforma de TradingView porque la plataforma de Admiral no tenemos un histórico o no tenemos un gráfico tan histórico y se demora un poco en cargar. Em, pero vamos a ver acá el gráfico del dólar a nivel internacional. Y lo que quiero dejar, o lo que quiero evidenciar finalmente en cuanto al comportamiento del dólar a nivel internacional por periodos, es precisamente un poco lo que nos va a dejar, o lo que nos dejan los distintos gobiernos, tanto demócratas como republicanos. Históricamente, los gobiernos demócratas tienden o el mercado tiende a mostrar un dólar mucho más fuerte gracias a gobiernos demócratas, porque finalmente privilegian la economía local, de alguna forma tienden a darle un valor a la moneda, mientras que los gobiernos republicanos tienden a deteriorar finalmente el rendimiento de la moneda y exacerbando por supuesto también los papeles de las compañías. Y es por eso que la renta variable también estadísticamente tiene un mejor rendimiento durante periodos republicanos. Esto obviamente no ha dejado de ser el caso puntualmente con el gobierno de Donald Trump. Hemos visto cómo finalmente el dólar termina un escenario de deterioro importante. Si bien vemos un retroceso desde el año 2016 que es investido, el 2016-2017 es investido Donald Trump como presidente de Estados Unidos, podemos reconocer finalmente un retroceso que experimenta el mercado desde los niveles máximos, y aquí lo voy a dibujar. Vamos acá a trazarlo. Vamos a buscar la fecha. Unos segundos lo voy a mirar acá. Más o menos por acá, que he investido Donald Trump por acá. Fíjense cuál ha sido el desplazamiento durante los últimos 4 años del dólar a nivel internacional desde la investidura del presidente actual Donald Trump, que es un gobierno republicano. Un rendimiento negativo, casi yo creo que más de un 10%, casi un 15% debería estar marcando, lo podemos ver de inmediato. Vamos a hacer un aproximado simplemente. Vamos a marcar por acá. Tenemos una caída de un 12% durante los últimos 4 años para el dólar a nivel internacional, lo que evidentemente marca una pauta y un precedente, o finalmente añade valores que responden a la estadística para el comportamiento, por supuesto, del dólar a nivel internacional en un gobierno republicano. Mientras que estadísticamente también nosotros podemos considerar que el dólar en gobiernos demócratas, que por ejemplo fue el año del 2012 en adelante, que asume Barack Obama, tenemos todo un movimiento alcista en la cotización del dólar a nivel internacional hasta la investidura de Donald Trump en el año 2016 o los primeros días del año 2017 finalmente. Por lo que, bueno, evidentemente la situación es interesante en cuanto a cómo uno puede proyectar, estadísticamente hablando, cuáles podrían ser los rendimientos. Entonces, pensando que estamos muy próximos a la investidura de Joe Biden en este nuevo ciclo presidencial de los próximos 4 años, que se podría llegar a extender otros 4 años más, que creo yo que si Kamala Harris se posiciona como una buena vicepresidenta, podría tener y ganar adeptos finalmente. Se traduce en un dólar especulativamente podría traducirse en un dólar fuerte y que finalmente muestre una tendencia positiva a lo largo del tiempo y veamos posiblemente recuperaciones del dólar a nivel internacional desde las caídas que por supuesto hemos visto durante estos últimos días. Ahora, es un escenario distinto, sobre todo porque si es que consideramos, por supuesto, las políticas monetarias que se han venido implementando por parte de la Reserva Federal y la inyección monetaria, podría mantener, por supuesto, un poco más lastrado el comportamiento del dólar finalmente, pero también pensando en que a raíz de toda de esta implementación monetaria, de estos estímulos monetarios, el hecho de que la economía americana responda a toda esa ayuda, que se comporte de buena forma, presente un crecimiento finalmente sostenido en el tiempo y vaya recuperando el ritmo que venía teniendo,
pueda ser también un aliciente y que pueda mostrar una recuperación del dólar a nivel internacional y por supuesto entonces cuáles son los niveles que nosotros vamos a estar atentos. Evidentemente la franja actual, los mínimos recientes o los mínimos que se lograban durante los últimos años pueden llegar a ser entonces un punto de inflexión muy importante, por lo que todavía podría restarle un rango de caída al dólar a nivel internacional que venga a buscar estas zonas de soporte finalmente. Y acá a partir de estos niveles comencemos a ver realmente un rango lateral que comprendan las zonas de máximo en torno a los 102, 103 puntos para el dólar index y con un soporte en torno a los 85, 90 puntos aproximados para estar contemplando a lo mejor un rango bien interesante, una zona de soporte que podría estar considerando el dólar a nivel internacional. Ahora, como nosotros también nos podemos percatar, hay una ruptura de línea de tendencia. Que las tendencias se rompan no quiere decir que una tendencia cambie drásticamente y que podamos comenzar a ver un ciclo bajista en el dólar, sino que también habla de que la estructura alcista o positiva que venía marcando se pierde. Por lo tanto, puede comenzar a existir una pausa en el comportamiento del dólar a nivel internacional en este caso, o del instrumento, y al mismo tiempo entonces considerar ciertos aspectos laterales que el dólar pueda llegar a tener y por lo menos es donde nosotros comenzamos a tener como referencia importante estos niveles para poder establecer un posible rango lateral en el largo plazo o al menos un rango ligeramente o con tendencia bajista, pero que mantenga todavía una estabilidad, una consolidación en lo que se viene haciendo o el comportamiento de la divisa más transada o la moneda más segura finalmente como se le puede considerar a nivel mundial. Nos pregunta José si es recomendable invertir en criptos. La verdad, José, al día de hoy la confianza, y lo hemos explicado, de hecho tengo pendiente de publicar durante estos próximos días, durante este fin de semana largo, un artículo que elaboré para el diario financiero, un artículo en el cual, aquí se los voy a mostrar, a ver, un artículo que preparé en extenso en donde hablábamos un poco de, de los motivos por el cual el Bitcoin venía subiendo casi, o sea, venía subiendo este año un 305% y logrando registrar nuevos máximos históricos. Y uno de los motivos, más allá por supuesto de la confianza que comienza a hacer, que se comienzan algunos fondos de inversión a inyectar dinero en colocaciones finalmente de 100 millones de dólares por un fondo de vida de Massachusetts, por ejemplo, van a ser obviamente uno de los puntos importantes. Pero tampoco podemos dejar pasar por alto la correlación que considera o que comienza a considerarse una correlación con respecto al apetito por el riesgo, que lo he comentado en otro seminario, que esta correlación de los últimos 90 días habla entonces o da cuenta de que ante un aumento en el apetito por el riesgo en el mercado en términos generales se transforma y se traduce en un aspecto positivo para el Bitcoin puntualmente y de esta forma entonces comprender o entender por qué el Bitcoin comienza a reaccionar ante ciertos sucesos, ante ciertas situaciones que son puntuales y que pueden obviamente verse favorecidos en el futuro y de alguna forma intentar predecir los motivos por los cuales esta criptomoneda finalmente tiende a mostrar un aspecto positivo durante gran parte de este año. Y bueno, creo yo que gran parte del año ha sido absolutamente positivo, rentando 305% en el último trimestre, casi un 170%, lo cual no deja de ser para nada espectacular, por decirlo de alguna forma, y eventualmente también importante para la confianza y cómo el mercado también se redistribuye, un mercado que se redistribuye en términos de confianza, en donde la población, y lo puedo decir yo también, no confiamos en las instituciones, ya sean gubernamentales, financieras el día de hoy. Ya hay un tal grado de desconfianza y este grado no es algo que suceda a raíz del coronavirus, sino que es un proceso sistemático que se vive desde el año 2008 con el estallido de la burbuja inmobiliaria, en donde, por supuesto, en diversos documentales que pueden revisar, se habla de esta situación, del aprovechamiento que tenían los mercados o este tópico en particular por sobre algo que era considerado muy estable y seguro. Y que termina finalmente defraudando a la población no tan solo americana, sino que también a la población mundial. Luis nos pregunta si podríamos enviar el link de este artículo acerca del comportamiento del Bitcoin. Sí, sí, lo podemos publicar. También voy a estar publicando en Twitter una vez esté ya arriba en el sitio web, en nuestro sitio web de admiralmarkets.com. Así que va a estar ahí. Seguramente lo voy a estar, le vamos a estar haciendo llegar
a sus bandejas de correo electrónico para que estén atentos a esto y cuáles son obviamente las cosas y los detalles que tenemos que estar atentos durante el año 2021, que se proyecta aparentemente un año muy positivo para el Bitcoin nuevamente, lo cual yo tendría cautela en un inicio, ya que lo mismo pasaba el año 2017 cuando el Bitcoin alcanzaba los rangos, los $19.500, los máximos históricos, y se pensaba que esto podía seguir subiendo, pero al mismo tiempo se daba cuenta de que el mercado presentaba signos de una burbuja y que finalmente la burbuja terminó reventando en cierto aspecto y cayendo drásticamente hacia a la franja de los $5.000. Por lo tanto, al día de hoy también tengo mis apreciaciones y de hecho en el último video de análisis que publicamos en el canal de YouTube están un poco algunas de las variaciones o lo que podríamos estar esperando para el Bitcoin una vez alcance la zona de los 30.000, $32.000 por unidad. Por lo que se vuelve interesante estar o intentar proyectar qué es lo que podría llegar a ocurrir durante los primeros meses del próximo año 2021. Vamos a ver si tenemos alguna nueva consulta, alguien que quiera también abrir su micrófono, se lo podemos por supuesto permitir, ya les comentaba, la idea es que vayamos participando, que vayan dejando sus consultas. Eh, mm, mm, por el minuto no tenemos nada. Y lo que también hablamos para el oro, envolviendo la pregunta que nos hacía, vamos a ver acá el nombre, José, tenemos el comportamiento del oro a nivel mensual, el cual durante este mes de diciembre tiende a recuperar, pero sin lograr superar finalmente la franja de máximos históricos que se lograban en el año 2011, que es la que voy a marcar a continuación. No, como no logramos superar la zona de los 1900, $1.920 la onza, tenemos entonces a partir de los niveles actuales todavía una constante, una posible presión bajista que pueda venir a buscar niveles de soporte, ya sea niveles Fibonacci que pueden ser el 38.2, el 50% o el 61.8, en donde este último 61.8 calza precisamente con mínimos previos, las zonas de mínimos que se lograban entre el año 2011 y el año 2013. Por lo que podría ser o es una de las zonas más importantes, creo yo, a considerar ante posibles retrocesos que el oro pueda llegar a presentar, sobre todo por un periodo de calma que debería ser considerado este año 2020, como lo hemos dicho, un periodo en el cual finalmente se busquen muchas consolidaciones de lo hecho, ya con un inicio o intenciones por controlar la pandemia a raíz de las salidas a público y la implementación, la inoculación de la población con estas vacunas de Pfizer y BioNTech, que es la que más resuena a nivel mundial el día de hoy. AstraZeneca también se confirma la aprobación para ser aplicada. Por lo que hay distintos aspectos en este proceso que es el inicio del fin, como se le comienza a llamar, pero todavía queda un largo trecho, un largo camino por delante para poder cubrir, por supuesto, esta pandemia y por supuesto también ver una recuperación a nivel económica, que es uno de los aspectos importantes. Muchas veces se hablaba, y uno puede sonar realmente muy insensible en términos de cuidar la economía en épocas de pandemia, pero que es finalmente algo que el día de mañana, si no nos mata la pandemia, nos va a matar, nos puede matar el hambre, nos puede matar otras cosas y que evidentemente hay que priorizar y también ir cuidando con el tiempo. Por eso que tenemos que aprender a funcionar con esta pandemia por lo menos durante lo que resta, o sea, lo que resta de este año, un par de horas. Pero el próximo año 2021 vamos a seguir probablemente con la misma dinámica, cuarentena o finalmente una movilidad reducida, y eso obviamente hay que ser muy responsable en eso para poder salir adelante de todo esto, no tan solo a nivel social, sino que también a nivel económico, que como les digo yo, es una de las aristas que puede seguir repercutiendo a lo largo del tiempo. Em, en términos, a ver, tenemos por acá preguntas. Vamos a ver si cambiamos esto. Se me fueron las preguntas para acá. Vamos a ver si lo puedo cambiar. Tengo un par de preguntas y también alguien que levantó la mano, así que me dan unos segundos y le doy también el paso a la persona que levantó la mano, que no logré ahí leer el nombre.
Nos dice José, no sé si se podría consultar acerca del comportamiento del australiano, parece que será una moneda muy fuerte en el futuro con el neozelandés. Mira, José, la verdad que en este seminario no estamos dedicados a hacer mucho análisis precisamente, lo vamos a hacer ya desde el día lunes con la perspectiva semanal, así que te invito a que el lunes te puedas conectar en el seminario de la perspectiva semanal que puedes encontrar en nuestro sitio web y ahí por supuesto podemos estar revisando más en detalle. Ahora estamos hablando un poquito más cosas con aspectos rosa, detalles, tips, rutinas de lo que podamos estar haciendo, conversar un poquito más de otro tipo de situaciones. Por eso quería mencionar un poco lo del dólar, que también se liga mucho a los horarios de trading y a las formas de operar que uno pueda llegar a tener. En promedio, nos dice Diego, en promedio en términos porcentuales, ¿cuál es la rentabilidad real de un trader profesional? Em, Puede llegar a ser variado, pero creo yo que no se arranca mucho finalmente de lo que uno podría esperar en términos de los pagos del mercado en general. No es, creo que hablar en términos porcentuales siempre es lo mejor, por supuesto, es lo que tú mencionabas, pero creo que a nivel trimestral siempre estar en torno a un 8 y a un 12%, o sea, un promedio de un 10% trimestral no deja de ser absolutamente nada de malo. Creo que esos son los promedios que uno debería considerar en el largo plazo para poder ser sostenible. Obviamente pueden haber meses mucho mejores, pueden haber meses peores, incluso meses negativos, pero creo que en términos porcentuales entre un 8 y un 12% es lo que habitualmente se logra, se logra finalmente. Yo en lo personal tampoco tengo mucha relación o roce con otros traders en el ámbito local. Tengo un par de amigos con los cuales yo me comunico diariamente, vamos comentando un poco lo que ocurre, lo que sucede, pero tampoco es un ambiente muy plagado de gente que se dedique profesionalmente o que lo considere como uno de sus ingresos principales. Pero al menos en términos de rentabilidad, el 8 al 12% es un poco el promedio o el rango que obtengo trimestralmente, hablando de un trimestre, porque finalmente si yo mido mensualmente hay meses que pierdo un 3%, meses que gano un 15%, meses que gano a lo mejor solamente un 2-3%. Entonces ahí voy buscando un promedio en todo eso y es donde se da la rentabilidad final del periodo. Por ejemplo, yo en el corto plazo pierdo dinero porque intento anticipar mucho, mi forma de operar en el mercado es intentar anticipar mucho los ingresos y movimientos importantes que se puedan dar en el mercado. Pero cuando logro finalmente atinarle a una de esas entradas y mantener esa transacción es cuando finalmente logro sacarle un rendimiento positivo y ese rendimiento positivo se tiende a demorar un par de meses, un par de semanas incluso, o sea, semanas a meses hablando para poder ver ganancias reales en el trading y en la operación, en la operativa que tengo constantemente. Luis nos dice, por favor, ¿nos podría hablar un poco acerca de las opciones de formación con Admiral Markets Latinoamérica? En la misma formación de Admiral Markets España. Luis, la verdad que tenemos ciertas diferencias. Al día de hoy, como yo me he incorporado recientemente a la familia de Admiral Markets Latinoamérica, estamos recién implementando una serie de seminarios en los cuales buscamos que, o por lo menos por mi parte, busco que todos ustedes cuando participan en el día a día vayan aprendiendo en la medida que se hace trading. No soy mucho de esos seminarios clásicos de RCI, de estrategia. Creo que los términos de estrategias de trading están muy sobrevalorados y también están muy trastocados. No se logra finalmente entender realmente el concepto o lo que significa el tener una estrategia de trading. No es simplemente el considerar una entrada, sino que comprende mucho más allá. Yo hablo de una estrategia de trading cuando tengo un plan para hacer un trading. ¿Cuál es? Porque llego a ser un estratega finalmente. Logro comprender qué es lo que ocurre a nivel general en el mercado, logro entender a nivel general o intento intentar entender qué es lo que ocurre en términos también del precio, en análisis de gráficos, para poder obviamente ir tomando decisiones no tan solo en el largo plazo, sino que en el corto plazo, y de esa forma tener una estrategia de cómo enfrentar finalmente el mercado en cada una de las transacciones que llego a tomar. Y eso es lo que yo considero como una estrategia de trading.
Se le habla obviamente de estrategias de trading a comprar cuando el RSI está de cierta forma o el precio cruza la media de cierta forma o se apoya en cierto nivel, los Fibonacci, etcétera. Son herramientas que nos ayudan, pero creo yo que no existe solamente una forma de ganar dinero, existen muchas formas. Por lo tanto, uno no se puede quedar o hablar de que yo tengo una estrategia para hacer trading. Creo que es un concepto errado el día de hoy y que ya lo vamos a ir obviamente revisando conforme avancen las semanas, conforme obviamente ustedes también vayan participando en los seminarios que tenemos día a día con ese fin, de que podamos, de poder ir entregándoles una cuota de conocimiento de una forma distinta, no una nueva forma porque no hemos inventado la rueda, yo no he inventado la rueda, sino que simplemente intentar entender el mercado de una forma distinta, de una forma más sencilla, para que así también cuando nosotros analicemos sea un análisis mucho más objetivo, que eso creo yo que es lo más importante, ser muy objetivo con el análisis que cada uno realiza y finalmente responder a esa clásica frase que dice operar lo que uno ve y no lo que pensamos en definitiva. Creo que eso puede ser una forma muy muy buena de poder enfrentar el mercado en cierto aspecto con el fin de ser objetivos, no tan solo en nuestro análisis, sino que también ser objetivos en nuestros resultados, en los resultados diarios, en los resultados semanales, mensuales o trimestrales, como uno obviamente lo quiera llegar a ver. Vamos a ver acá en el listado de participantes, teníamos a alguien, parece, levantando la mano. No, parece que ya no la tiene. Bueno, pueden levantar la mano para poder permitirle hablar. Le activamos el micrófono y que puedan obviamente ir al día con lo que tenemos en este seminario de tips y formas de hacer trading o comentarios, cosas así. Pues bien, otro de los aspectos que quería comentarles un poco la dinámica que se llega a realizar. Yo durante los últimos 8 años que me dedico al trading, ya durante los últimos 6 años de forma un poco más profesional, si lo puedo llamar de alguna forma, ya que entro a trabajar en un broker en el año 2014. Lo comentábamos el día martes como ejecutivo de cuentas, luego eso voy creciendo dentro del broker, obviamente adquiriendo mayores conocimientos, tomo algunos cursos de análisis técnico avanzado en la bolsa local, tomo un diplomado también en finanzas aplicadas en una universidad local. Y voy obviamente sumando conocimientos y también experiencia un poco con respecto al trading. Tuve también una especie de mentor en el broker en el cual estuve, que en ese minuto era XDirect, quien finalmente de él aprendí muchísimo de lo que el día de hoy aplico y logro obviamente darle una vuelta de tornillo para poder explicarlo a ustedes y que se pueda entender de mejor forma. Pero son muchas cosas que van comprendiendo este proceso, este camino finalmente para llegar a ser un trader que el día de hoy me puedo considerar consistente en el tiempo. Si bien no gano dinero todos los días, puedo llegar a ser consistente y eso al menos a mí me deja tranquilo. No tengo tampoco grandes ganancias o abultadas ganancias. Hay periodos obviamente que sí se pueden ver mayores ganancias y todo, pero tampoco al día de hoy puedo decir que soy millonario o que tengo grandes ingresos por el trading, porque si no probablemente estaríamos en una situación distinta, no lo sé. Ahora, me llama así la atención un poco las dudas que a alguien le puedan surgir y a mí, por ejemplo, también me surgían, ¿por qué alguien que hace trading se involucra en este tipo de seminarios, comparte un poco de información, se da este tiempo para estar compartiendo en el día a día, análisis, etcétera, o que también se vuelve a emplear en un broker para poder formar parte del equipo de análisis o como jefe de análisis? Principalmente porque la tarea o la profesión de trader finalmente o estar metido en el mercado o de forma independiente es una cuestión o es una labor diaria muy solitaria. No hay, es muy distinto a un trabajo tradicional en el cual finalmente tenemos colegas, compañeros con los cuales nos relacionamos en el día a día. Tenemos obviamente ese roce, que es un roce que al día de hoy yo creo que se pueden dar cuenta muchos de ustedes si han estado trabajando desde casa con este work from home por la pandemia. Hace falta ese roce entre compañeros, la conversación, el café de a media mañana o de la mañana, aquellos que fuman, el salir a fumar un rato, por ejemplo.
la instancia de almuerzo, tener obviamente esa dinámica fuera de la casa, de las cuatro paredes que uno pueda tener, etcétera, salir de esa dinámica y interactuar con el mundo real. Por lo tanto, una de las formas, puede sonar muy triste o no, una de las formas de compartir puede ser esta, de estar en contacto con gente constantemente. Y también con el sentido creo yo también que puede ser un efecto de ego, de poder decir, miren, estos son mis análisis, esta es mi forma de operar, esta es la forma de a lo mejor enfrentar el mercado en el día a día. Me equivoco, sí, pero también tengo aciertos. Es un poco, creo yo, de ego, de decir, oye, yo soy rentable en esto y aquí estoy yo y tengo un nombre, etcétera, y soy visible. Creo que se transforma también en una especie de eso. Pero principalmente el hecho de tener un roce o de tener contacto con gente en el día a día. Ahora, por ejemplo, yo de igual forma con el tema del work from home no tengo contacto con mis colegas de la oficina, con el equipo comercial, con mis superiores probablemente. No tengo ese contacto, sino que solamente a través de chat, llamadas, reuniones online. Pero que también al día de hoy a mí me estaba haciendo falta por algunos motivos personales de tener un poco de relación con otras personas y sobre todo cuando hace 4 meses tomo la decisión de venirme a vivir al sur de Chile, a Caburga, y ya oficialmente estoy viviendo acá. De hecho, por decirlo de alguna forma oficial, mi contrato tiene la dirección de acá. Estoy construyendo, estoy iniciando la construcción de una pequeña cabaña. Para mí nada apoteósico, la verdad que el hecho de estar acá se transforma también en una especie de poder liberarse de muchas cosas materiales que uno pueda tener por lo que significa a lo mejor vivir en una gran ciudad como es Santiago o una capital finalmente. Aquí la vida es mucho más sencilla. Yo estoy viviendo a 20 kilómetros de, del pueblo más importante que es Pucón o de la comuna de Pucón, el centro de Pucón. Por lo tanto, no tengo contacto como con ese ruido un poco de un movimiento mucho más ajetreado. Estoy aquí prácticamente en el campo, a 3 kilómetros del lago Caburga, por lo que se transforma también en una especie de escapar un poco de esa instancia y de mantenerme a lo mejor así durante mucho tiempo. No tengo un periodo definido de cuánto tiempo me voy a venir para acá. Tal vez me toca volver en algún minuto, ya sea por requerimiento de la oficina misma, que tenga que volver a Santiago en algún minuto, pero por el minuto estoy de forma indefinida viviendo acá y esas bondades finalmente de liberarse del ajetreo de la ciudad, de la presión, del consumismo que uno puede llegar a considerar. También habla un poco de cómo yo aprecio el trading. No lo veo como algo finalmente que busque hacerme millonario, que es una de las cosas que a lo mejor a muchos nos puede llamar la atención en un inicio, pero en el proceso de ir entendiendo todo esto, finalmente me voy dando cuenta que la libertad de tener ingresos, eh, que muchas veces no son tan estables, o por lo menos en el periodo que estuve independiente los últimos 2 años no eran tan estables, pero sí se transformaban, por supuesto, en cuestión, o se traducía en que estaba haciendo algo que me gustaba, y que con eso finalmente ya estaba contento. Y si lograba obviamente cumplir con mis obligaciones a nivel mensual, poder disfrutar también un poco, pagar cuentas, vivir de esto, se da todo obviamente en una dinámica mucho más interesante. Y también, por supuesto, el alejarse, tengo la oportunidad, soy como una especie de agradecido contradictorio por las circunstancias que me llevan a tomar la decisión de venirme a vivir acá. También el liberarse de esas cargas o esas responsabilidades también abre la posibilidad de que el trading diario o las rentabilidades o los rendimientos que uno pueda tener se liberan, o me libero de mucha carga a nivel emocional, porque ya no tengo que responder. Afortunadamente me invitan también a participar de la familia Admiral Markets en el equipo de análisis. Por lo tanto, tengo otro ingreso que al día de hoy me sustenta. Tengo también otro negocio en el cual tengo ingresos por la venta de productos para pilotos. Tengo ahí un emprendimiento
que logro cumplir también con las necesidades de tiendas o de escuelas de vuelo en Chile. Entonces, proveemos de estos artículos y de esa forma, por supuesto, se generan diversas formas de tener ingresos y eso también al día de hoy me genera una tranquilidad financiera que puedo decir, puedo venir a vivirme al sur, puedo tomar la decisión de estar acá y estar un poco más tranquilo también desde ese aspecto. Y es algo que, si bien soy transparente con ustedes, me viene muy bien esa tranquilidad financiera al día de hoy de volver a estar contratado, que muchas veces a lo mejor esto del trading llama la atención de poder desligarse de un contrato, de tener jefe, etcétera. Pero al minuto a mí me trae mucha tranquilidad emocional, psicológica, y para mi vida, para proyectos obviamente que puedo llegar a formar en un futuro, me trae tranquilidad al menos volver a emplearme de alguna forma, y por supuesto ser partícipe de un mercado todavía, y también estar trabajando de forma remota, que fue el acuerdo por supuesto que tenemos con Admiral de poder trabajar desde acá de forma remota, así que por lo menos soy un privilegiado en ese aspecto. ¿Cuáles crees, nos pregunta Manuel, cuáles crees tú que son los mejores símbolos que se pueden usar para un trader novato como yo? Manuel, no sé, no entiendo bien a qué te refieres con símbolo, a ver si lo puedes explicar. José nos dice si podríamos recomendar algún indicador. Creo que yo, o sea, por mi forma de operar o por mi forma de analizar el mercado, creo que los indicadores o osciladores técnicos que más utilizo son medias móviles, la de 50 periodo exponencial, la de 200 periodo exponencial, Fibonacci, que son prácticamente lo que ustedes ven en pantalla. Los voy a marcar acá y por acá tenemos, bueno, acá tenemos la media móvil 50 exponencial, la de 200 no la tengo activada, vamos a ver si la puedo activar. No sé por qué no aparece. Vamos a intentar verla en un gráfico de, no sé, de menor temporalidad para que aparezca. Ahí debería ya estar, ir a cargar la media. Sí, ahí está. Perfecto. Entonces tengo por acá, tengo la media móvil de 50 periodo exponencial que va acá, esa. Tengo la de 200 periodos simple, el Fibonacci que ustedes pueden ver en pantalla y el RSI. Son finalmente los indicadores y osciladores técnicos que suelo usar en el día a día en mi operativa y en mi forma de analizar. ¿Cuáles son los mejores símbolos? Nos preguntaba Manuel y nos da, por ejemplo, nos da como ejemplo el australiano dólar. Creo yo que Manuel, por lo menos de mi forma de apreciar el mercado, vienen siendo los símbolos es que siempre van a estar relacionados a mayor liquidez y a mayor información disponible. Como por ejemplo pueden ser todos los pares relacionados al dólar, euro dólar, libra dólar, dólar yen, australiano dólar, neozelandés dólar, dólar franco suizo. En el caso, no sé, de Chile, el dólar frente al peso chileno, el S&P 500, por ejemplo, el oro, no sé, el DAX alemán, por otro lado, también otro instrumento a considerar. Son instrumentos que son líquidos finalmente. No voy a estar considerando a lo mejor una acción de la bolsa de Tumbuktu, porque primero que todo no tengo grandes conocimientos de esa bolsa, no tiene a lo mejor grandes volúmenes de transacción, por lo tanto los movimientos que esta pueda llegar a presentar pueden llegar a ser mucho más erráticos, y eso obviamente juega en contra a lo mejor de la tranquilidad y la estabilidad que yo busco en las transacciones que llego a considerar en el mercado. Por lo tanto, siempre busco instrumentos que tengan mucha liquidez y que tengan mucha información disponible en el mercado para hacerle seguimiento día a día y que no sea rebuscado el estar entendiendo o encontrando información para poder tomar decisiones el día de mañana. Creo que esos son uno de los aspectos que yo considero o recomiendo como símbolos importantes o a tener en consideración. Eh, Nos pregunta José, al empezar a hacer trading, ¿tengo que enfocarme solo en una moneda o qué es recomendable? Creo que lo recomendable es tener obviamente lo que yo decía, tener los instrumentos que uno conozca con categoría. Por ejemplo, en Chile
los clientes que hay en Chile de Admiral o de otros brokers siempre suelen enfocarse en instrumentos que ellos conocen y uno de esos es el dólar frente al peso chileno. Por la información disponible que hay, pueden conocer referencias en la prensa especializada día a día, conocer perspectivas, qué pasa a nivel económico local, qué pasa a nivel económico internacional. Por lo que creo yo que los más importantes son eso, la moneda local frente al dólar a lo mejor, si es que tienes la posibilidad dependiendo del país en el cual estés y la oferta que tenga el broker con el cual operas. Luego de eso, el euro frente al dólar, la moneda o el cruce más transado a nivel mundial. El dólar yen probablemente, el S&P y el oro. Tal vez el petróleo, pero es un mercado un poco mucho más, es un poco más complejo de ir entendiendo, tiene muchas más aristas que son difíciles de poder entender con el paso del tiempo, pero creo yo que son eso, euro dólar, la moneda local frente al dólar, en el caso puntual de Chile, el dólar frente al peso chileno, como les decía, el S&P, dólar yen tal vez y el oro. Pueden ser esos cinco instrumentos a lo mejor que puedan ser recomendados como para tener inicialmente y estar revisándolos constantemente para estar haciendo vuestros análisis. Denme unos segundos, estimados, y continuamos mientras me pueden seguir dejando consultas para seguir entonces respondiendo sus dudas. Perfecto. Pues bien, no hay nuevas preguntas. Una de las cosas que quería comentarles era precisamente un poco en lo que teníamos, cuáles son las rutinas de trading en el día a día y que pueden ser a lo mejor útiles para todos ustedes, para que a lo mejor contemplen un poco cómo pueden llegar a configurar su día y que tampoco, sabiendo que cada uno tiene su forma de operar en el mercado o que cada uno tiene su rutina en el día a día, su propio trabajo, otras responsabilidades, etcétera, para que puedan a lo mejor tener algunos tips y algunas nociones de cómo pueden organizar sus jornadas de trading. Yo por lo general me despierto muy temprano, a pesar obviamente de trabajar ya desde casa durante los últimos 2 años y ya con este 3 años. Eh, Creo que lo importante siempre es despertar temprano, es despertar muy temprano para poder entonces conocer qué es lo que está pasando en el mercado. Por ejemplo, yo me levanto a las 7 o despierto a las 7:30 de la mañana, un horario la verdad que para cualquier persona que va al trabajo al día de hoy, o por lo menos cuando yo iba a la oficina de forma presencial, me levantaba a esa hora, 7 de la mañana, incluso de repente un poco más temprano, cuando todavía vivía en la casa de mis padres, que vivían un poco más lejos. Eh, entonces, creo que lo importante es el despertarse muy temprano, el entender que hay que estar leyendo de mercado desde muy temprano para así tener una noción de lo que está ocurriendo no tan solo en el corto plazo, sino que ir metiendo esos datos en el largo plazo y poder también armar un mapa de lo que ocurre. Por lo tanto, yo me levanto 7:30 de la mañana, despierto y al menos me quedo 30 minutos en la cama con el teléfono, por lo general, mirando Twitter, mirando noticias, leyendo lo que está pasando en el mercado, con el fin, por supuesto, entonces de cuando me vaya a sentar en el computador a eso de las 8 de la mañana aproximadamente, 7:45 por lo general, ya tenga un poco la noción de lo que está pasando. Entonces, entre 7 y 7:30 estoy en la cama leyendo de mercado constantemente, ahí si es que alcanzo a tuitear algo, información que considere relevante, lo hago. Luego de eso bajo por un café, a lo mejor algo para comer muy liviano, porque suelo correr durante la mañana, entonces no cargo mucho el estómago finalmente en la mañana antes de correr, entonces lo que hago es subir. Vuelvo a trabajar en el computador, muchas veces me puedo quedar incluso en la cama trabajando, leyendo, armando los informes, los análisis que publicamos en la página de Admiral, en este caso que ya estoy trabajando con Admiral.
Por lo que entonces se transforma en una situación importante de poder ir entendiendo cuáles son los timings y cuáles son las pautas que sigo en el día o en el día a día. Entonces, al entrar ya derecho en el estar metido en el mercado, estar analizando los gráficos, yo ya prácticamente ya estoy despierto, ya tengo una rutina, ya sé lo que está pasando en el mercado, no tengo por qué volver a definir o entender qué realmente está pasando. Entonces, a partir de eso es cuando se da un proceso en el cual em, muestro un poco o comienzo a analizar lo que sucede para luego de eso ya desligarme por completo si es que hay ideas que pueda considerar en la mañana o no, si es que hay alguna transacción que pueda llegar a considerar, me quedo un rato más en el computador hasta las 10 y media de la mañana. Y mientras ocurre eso, finalmente estoy esperando que se den situaciones, que si se cumplen escenarios o no, para poder tomar alguna transacción. Y si es que no se llega a dar nada, perfecto. Cierro el computador, tomo mis cosas, salgo a correr. Estoy prácticamente una hora fuera corriendo, luego de eso vuelvo, tomo mi teléfono de vuelta y ya entro nuevamente en la rutina de saber qué es lo que está pasando en términos de noticias, qué es lo que ha ido pasando finalmente con el mercado y de esa forma entonces entender qué es lo que puede estar sucediendo finalmente en términos de transacción. Me preguntan, José, si puedo decir el Twitter, voy a incluso mostrarlo acá, @tocamposn, ahí está, Twitter. Denme unos segundos, estimado, y continuamos con el seminario que estoy resolviendo un tema de la oficina que me están consultando por un cliente. Y le seguimos revisando lo que tenemos como rutina. Perfecto, gracias por la espera y mil disculpas por hacerlo esperar. Bueno, les comentaba entonces ya teniendo un poco configurada la mañana de lo que ha ocurrido en términos de levantarme, hacer un poco la rutina, luego de eso cuando vuelvo ya a sentarme o a estar ya en la casa, lo que hago finalmente es estar muy pendiente de Twitter nuevamente, de cuáles son las noticias que van ocurriendo, revisar un poco los precios que ya están ocurriendo, en los cuales se están moviendo, los rangos de transacción que se están considerando, lo que entonces significa y se traduce en que no es necesario, por lo menos para mí, estar mirando los gráficos constantemente o tener el computador abierto para saber lo que estaba pasando y poder tomar decisiones, ya que simplemente yo en la mañana, todo lo que hice desde las 7:30 de la mañana en adelante, ya sé cuáles son los precios que que el mercado viene considerando, ya sé cuáles son los rangos en los cuales se está moviendo y cuando obviamente tengo un instrumento que a mí me está llamando la atención, y esperando a lo mejor una posible transacción es cuando yo estoy pendiente a eso, entonces yo ya he identificado cuál es el punto en el cual tengo que a lo mejor considerar una entrada, o si es que el precio cruza por sobre cierto nivel o mercado y posiblemente la plataforma toma la decisión de transacciones, es ahí cuando realmente me vuelvo a poner muy en alerta. Cuando, por ejemplo, si yo he determinado que en mi análisis, si el tipo de cambio del dólar frente al peso chileno durante la mañana vuelve a caer hasta los 710 o recupera los 710 o el cierre diario es positivo, voy a considerar a lo mejor esa transacción. Entonces estoy atento al cierre para ir a buscar esa compra o finalmente esperar la jornada del día de mañana para salir a comprar dólares frente al peso chileno. Entonces, hacer trading muchas veces, o por lo menos de la forma en la cual yo lo realizo, no significa estar frente al computador constantemente.
estar comprando, vendiendo constantemente, sino que conlleva mucho de análisis, de esperar ciertas situaciones y de también tener mucho relajo. Por eso también no mucho relajo en sí, pero sí tener muchos tiempos muertos en los cuales finalmente no hago absolutamente nada en mi operativa y pueden pasar a lo mejor 2, 3 días que yo no tomo ninguna transacción, incluso semanas completas que no tomo ninguna transacción porque las condiciones no se dan. Y eso no significa que yo no tenga que estar mirando o levantándome todos los días a las 7, 7:30 de la mañana a mirar el mercado, qué es lo que está, y seguir la rutina constantemente. Si las condiciones no se dan, no se dan. Debemos recordar que el trading finalmente no nos paga por estar sentados frente al computador, o sea, las transacciones que nosotros nos tomamos no nos pagan por estar mirándolas constantemente, sino que el trading nos paga por por asumir riesgos, asumir riesgos responsables. Y esos son los retornos que uno puede llegar a esperar finalmente ante lo que la práctica y esta profesión, por supuesto, conlleva en el día a día. Entonces, ahí es donde, por supuesto, también nace la oportunidad o la posibilidad de armar otro negocio durante el periodo que estuve independiente los últimos 3 años. El negocio que ya les comentaba con respecto a la venta de productos para pilotos, por lo que ocupo un poco más mi tiempo también en eso durante la mañana. No tan solo veo mercado, sino que estoy revisando un poco el negocio, las publicaciones que hago en redes sociales, las solicitudes de algunos clientes, las compras a los proveedores, por ejemplo, y así constantemente estoy moviéndome en la mañana, respondiendo correo electrónico. Ahora en el caso, por ejemplo, de Admiral, no tan solo me dedico a mirar lo mío, sino que, por supuesto, elaboro los informes o los market updates que publicamos acá en la sección de análisis técnico en el sitio web, en la sección análisis técnico todos los días, o por lo menos de martes a jueves, estamos publicando ahí un comentario de lo que está pasando en el mercado en términos generales, alguna idea de trading puntualmente o alguna noción de lo que puede llegar a ocurrir. Y ahí es donde van a estar encontrando todos ustedes día a día algunas nociones y referencias para el mercado de lo que pueda venir a ser, o que ustedes puedan llegar a tener algunas ideas de inversión durante la jornada, o finalmente para que entiendan un poco cuáles son las consistencias a nivel fundamentales de las cuales yo estoy considerando para mi jornada, mi propia jornada de trading, y creo que eso puede llegar a ser también relevante en su forma de entender y acercarse finalmente al mercado. Lo que yo le escribo acá o lo que escribo en los análisis técnicos responde también un poco al proceso fundamental que yo estoy elaborando para también tomar decisiones de trading en el día a día. Y luego de eso, ya avanzada, por supuesto, vuelvo de correr, sigo revisando un poco lo que está pasando en el mercado, hora de almuerzo, y ahí un poco se distiende la jornada. Sigo muy pendiente también del teléfono, de Twitter, de las noticias que a lo mejor se van publicando durante la mañana, los impactos que eso tiene sobre el mercado. Y ya nuevamente a eso de las 3, 3:30 de la tarde, me vuelvo a sentar frente al computador, y ahí derechamente me siento en el computador nuevamente. Ahora que trabajo de forma remota, o me cambié finalmente de domicilio, todavía no monto mi escritorio oficial con las dos pantallas y mi CPU la tengo en Santiago. Y acá al día de hoy estoy, por el minuto, estoy trabajando solamente con mi portátil. Y bueno, Admiral me está mandando ya dentro de pronto un equipo para tener más pantalla y todo, y ahí van a conocer un poco del trading desk que voy a tener ya el día de mañana. Por lo que me siento nuevamente, o agarro el computador, me tiro en el sillón, en la mesa o en un escritorio improvisado que tengo al día de hoy, analizar nuevamente lo que está pasando en el mercado, las implicancias, las noticias de lo que viene, y ahí ya me voy preparando un poco para ir conociendo los cierres del día y proyectar a lo mejor cómo se van a dar los cierres para ir proyectando los comportamientos durante el resto de los días de la semana, o si es que a lo mejor toca anticipar un poco el cierre de la semana, ir mirando qué es lo que podría llegar a pasar. Y eso es un poco la tarea diaria de ir generando ideas de trading en donde uno le toca finalmente anticipar, ir buscando predecir finalmente qué es lo que pueda llegar a ocurrir en el mercado, y esa es la tarea finalmente, intentar predecir lo que va a ocurrir el día de mañana. No es una tarea para nada fácil, pero es una tarea entretenida en resumidas cuentas, si no, no lo estaríamos haciendo. Nos pregunta José, ¿hasta qué hora cierro por completo el computador o cuál sería tu horario? La verdad que
Al día de hoy no hay un horario muy definido porque muchas veces me toca mirar contenido o estar armando contenido para el día siguiente para Admiral Markets, para el sitio web. Por lo tanto, muchas veces estoy a las 10 de la noche, como tampoco tengo grandes responsabilidades al día de hoy en términos de que no tengo hijos, estoy aislado prácticamente, o sea, en la actualidad acá estoy con uno de mis hermanos viviendo, que también él trabaja como guía de rafting en Pucón. Entonces se viene a hacer la temporada de rafting acá, hace kayak también, entonces también se vino para acá, entonces no tengo grandes responsabilidades al día de hoy en cuanto a demandas de tiempo, vía social tampoco, estoy prácticamente como un ermitaño el día de hoy, por lo tanto no tengo libertades en cuanto a los horarios y que nadie me esté demandando tiempo finalmente o que yo no quiera destinar tiempo tampoco para otras instancias. No tengo un horario definido, como que no hay, puedo estar a las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana muchas veces mirando algunas cosas, leyendo, pero por lo general desde las 5 o 6 de la tarde, tal vez 6 y media de la tarde, o sea, un poco ahora por el nexo o por el contrato que tengo, o la relación laboral que tengo con la gente, con mis colegas que están en Santiago, supongo yo, muchos de ellos deben estar en Santiago hasta las 6 y media, que ellos trabajan hasta las 6 y media, entonces cualquier cosa yo tengo que estar conectado y bueno, afortunadamente ahora la tecnología permite que todas las plataformas estén no tan solo en el computador, sino que en el teléfono, entonces cuando me llegan mensajes de mis compañeros porque necesitan algo, alguna ayuda en algo, algún análisis, me llegan los mensajes al teléfono, entonces me toca volver a abrir el computador y ahí obviamente colaborar con el equipo. Pero, pero creo que eso de las 6 6 y media de la tarde yo ya me desligo por completo del computador a menos que se haga necesario. em, y de esa forma ya cerrar la jornada. Creo que ese es cuando ya cierro la jornada, cierro el computador y no veo mucho más de mercado y le hago el seguimiento en el teléfono. También el cerrar esto creo que no es una tarea que conlleve a lo mejor como decir, ya, no sigo mirando más cosas. A mí me obliga finalmente volver a mirar el mercado asiático, cuáles son las últimas noticias que surgen en Estados Unidos cuando está pasando algo puntual, por ejemplo, las negociaciones por un nuevo paquete fiscal en Estados Unidos, de repente hay que estar pendiente de Twitter durante las últimas horas de la jornada, entre las, no sé, las 9 y las 11 de la noche, por lo general siguen saliendo noticias referentes a algunos temas, cuáles son los impactos, cómo el mercado asiático viene digiriendo las noticias del mismo día. Son cosas que evidentemente se tornan, que estoy prácticamente atento al mercado 24/7. Muchas veces las rutinas pueden cambiar, ya lo he comentado en otras veces, las rutinas pueden cambiar. Muchas veces me puedo levantar, comenzar la jornada más tarde también por los horarios de diferencia con Estados Unidos. Por ejemplo, al día de hoy podría tener la oportunidad de levantarme mucho más tarde o despertar mucho más tarde por el horario que tenemos, las 2 horas de diferencia que tenemos con Wall Street, pero en definitiva muchas veces se vuelve necesario el estar atento a lo que pasa desde temprano, por lo que las rutinas cambian, pero finalmente el estar atento el 24/5, 24/7 al mercado, eso es una constante. Entonces no, no hay grandes variaciones en términos de horario generalmente. Em, pues bien, estimados, ya vamos completando un poco una hora de seminario. Espero que haya sido una instancia provechosa, que hayan ido conociendo algunos aspectos que al día de hoy, como, no tan solo como el jefe de análisis de Admiral Markets involucra, sino que también como a nivel o aspecto personal. Eh, a mí no me interesa, por lo menos, que me vean como a un super trader o un super analista, sino que simplemente como que alguien más participante del mercado que también le ha costado sangre, sudor y lágrima el poder estar donde está, o tener a lo mejor el cargo de jefe de análisis, o de tener un grado de independencia gracias al trading. Eso es simplemente, creo yo que no me veo de otra forma finalmente. Es un trabajo, hago lo que finalmente me apasiona, lo que me gusta mucho, pero eso simplemente, y la idea de esta instancia era un poco transmitir eso, más allá del jefe de análisis, sino que conocieran un poco más al Renato en
en su faceta personal, no sé, tal vez conocer esas rutinas que llevo en el día a día. Así que le agradezco desde ya su participación. Para mí ha sido un mes muy grato, el mes de diciembre comenzando en Admiral Markets como jefe de análisis, de formar de esta familia, poder volver a compartir con más gente también en seminarios, y compartir también información, análisis, etcétera. Para mí se vuelve algo también muy, muy grato. Y por supuesto les deseo que tengan un excelente próximo año 2021, todavía obviamente con muchas limitaciones o limitantes con lo que respecta a la pandemia misma, así que espero que se cuiden también, que no, que sea un excelente, no tan solo año a nivel profesional, sino que también a nivel personal. Y nada, pues un abrazo para todos, que tengan una excelente jornada. Y bueno, nos estaremos viendo ya desde el día lunes en los seminarios habituales. A las 7:30 comenzamos ya la semana con el seminario Las Perspectivas de Mercado para poder estar entendiendo cuáles podrían ser los primeros trades del año 2021. Un abrazo gigante, que se cuiden, y por supuesto nos estamos viendo en una próxima instancia.